Hola, bienvenidos a una nueva inmersión, y esta es a tu medida. Hoy vamos a sintonizar el mundo de la radio, pero no solo vamos a escucharla. Vamos a ir tras bambalinas, desde sus inicios hasta cómo ha moldeado la historia e incluso el lenguaje único que tiene. Es fascinante cómo damos la radio por sentada, siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero su historia está llena de sorpresas. Y hoy vamos a destapar esas joyas ocultas, usando como guía el artículo de Wikipedia en español. Radio, medio de comunicación. Me intriga eso de las joyas ocultas. Por ejemplo, yo no sabía que la invención de la radio no es tan simple como darle el crédito a Marconi. Todos aprendimos sobre su señal transatlántica en 1901, pero Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. España entra en escena. Julio Cervera, un ingeniero español, podría haberle ganado a Marconi. ¿en serio? En 1902, Cervera transmitió con éxito señales de voz entre Alicante y Ibiza, un año antes de la hazaña más famosa de Marconi. Un español transmitiendo voz por radio antes que Marconi. ¿Y por qué no sabemos más de Cervera? Marconi era simplemente mejor en marketing. Es una pregunta que los historiadores todavía debaten. Marconi, sin duda, jugó un papel clave en el desarrollo de la radio, pero las contribuciones de Cervera son innegables. Su trabajo en la transmisión de voz fue realmente innovador. Entiendo. Sentó las bases para las transmisiones de radio que disfrutamos hoy. Ahora entiendo por qué dijiste joyas ocultas. Sí. Si España pudo haber sido la primera en la carrera por inventar la radio, ¿qué pasa con la primera estación de radio? Fue Marconi también. Esta vez no. Aquí es donde la Argentina entra en escena. En 1920, antes de que Estados Unidos entrara en el juego, un grupo de entusiastas argentinos transmitió la ópera Parsifal desde la azotea del Teatro Coliseo en Buenos Aires. Imagínate. Ópera desde una azotea transmitida a los hogares de la gente. Eso es como una escena de película. Pero, ¿por qué ópera? Parece una elección extraña para la primera transmisión de radio. ¿Crees que buscaban un público específico? Refleja el papel inicial de la radio como un medio para llevar la alta cultura a las masas. Recuerda, esto fue antes de la televisión. La radio era la vanguardia. Era la puerta de entrada al mundo más allá de tu entorno inmediato. ¿Y qué mejor manera de mostrar su poder que con la grandeza de la ópera? Me gusta esa idea. Pinta una imagen vívida de cómo era la vida en aquel entonces. La gente apiñada alrededor de sus radios, experimentando la magia de la ópera por primera vez. Exactamente. Resalta cómo la radio democratizó el acceso al arte y al entretenimiento, dando forma a las experiencias culturales para las generaciones venideras. Por supuesto, Estados Unidos no se quedó atrás. Estaciones como HMMK en Detroit y KDKA en Pittsburgh siguieron rápidamente, consolidando el lugar de la radio en la vida cotidiana. Es notable cómo la tecnología de la radio evolucionó tan rápidamente. Desde esas primeras transmisiones, casi mágicas, pasamos a la amplificación de válvulas y luego vino la revolución de los transistores, que miniaturizó las radios, haciéndolas realmente portátiles. De repente ya no era necesario estar atado a un aparato voluminoso en la sala de estar. La música, las noticias y el entretenimiento podían ir a donde tú fueras. Es difícil imaginar un mundo sin audio portátil ahora. Lo damos por sentado, pero todo comenzó con esos diminutos transistores que revolucionaron la forma en que experimentamos el sonido. Absolutamente. Y de esta era de rápida innovación surgieron los términos familiares AM y FFM, que representan diferentes formas de transmitir ondas de radio. Hemos pasado de las señales crepitantes a través del océano a las radios de bolsillo que reproducen música. Me pregunto, ¿qué sigue en este recorrido relámpago por la historia de la radio? Bueno, el impacto de la radio va mucho más allá del entretenimiento. Ha sido una herramienta poderosa para dar forma a los acontecimientos históricos, para bien o para mal. Echemos un vistazo más de cerca a la revolución de los claveles de Portugal. He oído hablar de esta revolución, pero nunca entendí realmente cómo la radio jugó un papel en ella. Cuéntame más. Imagina esto. Portugal en 1974 bajo una dictadura durante décadas. La gente anhela un cambio, pero ¿cómo coordinar un movimiento contra un régimen opresivo? Estoy imaginando reuniones secretas, mensajes codificados. Espera, ¿esto tiene algo que ver con la canción? De Pulso Deus. Lo tienes. Esa canción, una balada popular, se convirtió en el improbable catalizador de la revolución. Fue elegida como la señal para el levantamiento, un llamado secreto a la acción disfrazado de una melodía inofensiva en la radio. La letra de la canción sobre la pérdida y la añoranza adquirió un significado completamente nuevo para aquellos que anhelaban la libertad. Entonces la gente estaba escuchando la radio como de costumbre. Y luego, ya va, suena esta canción y saben que es hora de actuar. ¡Qué ingenioso! Precisamente. A una hora específica, las estaciones de radio de todo el país reprodujeron la canción. Para los que estaban al tanto, era luz verde. Las unidades militares se movilizaron, se tomaron puntos estratégicos y en cuestión de horas la dictadura se derrumbó. Se colocaron claveles, símbolo de paz y esperanza, en los cañones de los fusiles de los soldados, dando nombre a la revolución.
Esa es una historia fascinante, una canción aparentemente ordinaria, un momento compartido en la radio, encendiendo una revolución. Habla del poder de la radio para unir y movilizar a la gente, para ser una voz de cambio en tiempos de opresión. Y la revolución de los claveles de Portugal es solo un ejemplo. Piensa en las transmisiones de radio durante la Segunda Guerra Mundial, los anuncios del bombardeo de Hiroshima, la cobertura en vivo del alunizaje. La radio siempre ha estado ahí, dando forma a nuestra comprensión de los eventos que alteran el mundo. Es un punto importante. Me hace pensar en el lenguaje de la radio en sí, en cómo comunica mucho más que palabras. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Has dado en el clavo. El lenguaje radiofónico es un tema fascinante. Abarca todo desde los matices de la voz humana hasta el uso estratégico de la música, los efectos de sonido e incluso el silencio. Y todo se une para crear una forma de comunicación poderosa y única. Entonces no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice, ¿verdad? Como el tono de voz, el ritmo, la forma en que un locutor de radio experto puede hacerte sentir como si estuvieras justo ahí, en la historia. Exactamente. Una buena voz de radio necesita claridad, calidez y cierta energía que mantenga a los oyentes enganchados. Pero va más allá de la voz individual. Hay reglas de puntuación únicas en la radio, por ejemplo. Espera, reglas de puntuación para la radio. Eso es nuevo para mí. Estoy acostumbrado a las comas, los puntos y todo eso. ¿Qué tienen de diferente los signos de puntuación en la radio? Piénsalo. Estás escuchando la radio, tal vez conduciendo, cocinando o haciendo tareas. No puedes detenerte y releer una frase si te pierdes. Por lo tanto, la puntuación en la radio tiene que ver con garantizar la claridad para el oyente. Se trata menos de la gramática estricta y más de crear pausas y énfasis que guíen al oyente a través de la información. Ah, eso tiene sentido. Es como un código oculto diseñado para que la experiencia auditiva sea más fluida y atractiva. ¿Y qué hay de la música y los efectos de sonido? ¿Cómo se usan en el lenguaje radiofónico? Aquí es donde la radio se vuelve verdaderamente artística. Piensa en cómo la banda sonora de una película puede intensificar las emociones o crear suspense. La radio hace lo mismo, pero con una paleta de sonidos limitada. La música, los efectos de sonido e incluso el silencio se eligen cuidadosamente para evocar sentimientos específicos, transportar a los oyentes a diferentes lugares e incluso contar historias sin palabras. Es casi como pintar un cuadro con sonido. Por ejemplo, el efecto de sonido de una ola rompiendo podría hacerte sentir el poder del océano. O una melodía suave podría crear una sensación de paz y tranquilidad. Exactamente. Es una interacción fascinante de elementos de audio que puede ser increíblemente evocadora y emocionalmente atractiva. Y esto nos lleva al concepto de identidad de una estación de radio. Piensa en tus estaciones favoritas. Oh, definitivamente tengo mis estaciones favoritas. Algunas se centran en los últimos éxitos, mientras que otras se centran en géneros específicos o incluso en la radio hablada. Eso es exactamente. La identidad de una estación está formada por una combinación de factores. La música que reproducen, las voces de sus locutores, los jingles y los efectos de sonido que utilizan, e incluso los tipos de programas que emiten. Entonces es como una personalidad cuidadosamente elaborada que distingue a una estación del resto. Por ejemplo, si una estación reproduce mucho rock clásico y tienen locutores con voces graves y profundas, se obtiene una cierta vibra. Exactamente. Y esa vibra, esa personalidad sónica, es lo que atrae a los oyentes y crea un sentido de comunidad. Es como unirse a una tribu de personas que comparten tu gusto musical o tu interés por ciertos temas. Vaya, nunca lo había pensado así antes. Me hace apreciar toda la reflexión y la creatividad que se necesitan para crear la identidad de una emisora de radio. Y pone de relieve cómo la radio, a pesar de ser una tecnología centenaria, sigue siendo un medio vibrante y dinámico. Está en constante evolución, encontrando nuevas formas de conectar con el público y dar forma a nuestro panorama cultural. Este viaje ha sido toda una revelación hasta ahora. Es como si estuviera escuchando la radio con nuevos oídos, apreciando todas las capas de creatividad y habilidad técnica que se necesitan para crear este medio aparentemente simple. Y eso es precisamente lo que esperábamos conseguir. La radio es una forma de arte poderosa y, a menudo, pasada por alto. Al comprender su historia, su tecnología y su lenguaje único, podemos apreciar mejor la magia que aporta a nuestras vidas. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de la radio. Antes de la pausa, hablamos del lenguaje radiofónico. Es el lenguaje único que va más allá de las palabras. Tocamos la importancia de la voz, la puntuación, la música y los efectos de sonido. Es increíble cómo todos esos elementos se unen para crear una experiencia inmersiva. Es como si la radio tuviera su propia gramática, su propia forma de narrar historias. Sí, es una excelente manera de describirlo. La radio es una forma de arte, y como cualquier forma de arte tiene su propio conjunto de reglas, pero también está en constante evolución. Mencionaste antes el radioteatro. Creo que es un ejemplo perfecto de eso. Piensa en esas clásicas obras de radio, como La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Crearon mundos enteros, batallas épicas, invasiones alienígenas,
todo con sonido. Exactamente. El radioteatro es un testimonio del poder de la imaginación. Sin imágenes depende de los actores, los efectos de sonido, la música, para transportar al oyente a otro lugar. Recuerdo haber escuchado radioteatros cuando era niño, y era como ver una película en mi mente. Podía imaginar los personajes, los escenarios, la acción. Era tan vívido. Esa es la magia del radioteatro. Invita al oyente a participar en la narración, a llenar los espacios en blanco con su propia imaginación. Y eso puede ser muy poderoso. Me hace pensar en cómo la radio adapta otras formas de narración, como las noticias y las entrevistas. No se trata solo de leer un guión, se trata de transmitir información de una manera que sea atractiva para los oyentes. Ese es un punto clave. El periodismo radiofónico tiene sus propios desafíos. La brevedad y la claridad son esenciales, ya que los oyentes no pueden rebobinar. Y el uso del sonido, ya sea el ruido ambiental de una protesta o la voz de un experto por teléfono, puede añadir capas de profundidad a una historia. Es como si el periodismo radiofónico fuera una mezcla de arte e información. Tiene que ser factual, pero también conectar con el oyente a nivel emocional. Absolutamente. Y eso es lo que lo hace tan convincente. Un reportaje de radio bien hecho puede ser informativo, conmovedor e incluso estimulante, todo en unos pocos minutos. De acuerdo. Hemos hablado del radioteatro, las noticias e incluso el papel de la radio en los acontecimientos históricos. Pero hay otro aspecto de la radio que aún no hemos tocado. La música. Es como el latido del corazón de la radio, ¿no? Sin duda. La música es el alma de la radio. Marca el tono, crea el ambiente y conecta con los oyentes a un nivel muy personal. Piensa en esos momentos en los que escuchas una canción en la radio que te transporta a un momento específico. Oh, sí. Es como una máquina del tiempo, ¿no? Te transporta instantáneamente a un recuerdo lleno de alegría, tristeza, nostalgia. Y no solo eso, a veces descubro música nueva que se convierte en parte de la banda sonora de mi vida. Precisamente. Y ese es el poder de la música en la radio. Puede evocar una amplia gama de emociones y crear una experiencia compartida para los oyentes. Pero no se trata solo de reproducir canciones populares. Hay un arte en la selección musical de una emisora de radio, en la creación de un sonido cohesivo que refleje la identidad de la emisora. Es como crear una banda sonora para la vida de las personas, ¿verdad? Ya sea un programa matutino de alta energía o una lista de reproducción relajante para la noche, la música en la radio puede influir en nuestro estado de ánimo. Has dado en el clavo. La radio es una compañera constante a lo largo de nuestras vidas, proporcionando un fondo sonoro que puede informarnos, entretenernos, inspirarnos, de una manera que ningún otro medio puede hacerlo. Esta inmersión ha sido una revelación. Es como si estuviera escuchando la radio con nuevos oídos. ¡Ah, sí! Apreciando todas las capas de creatividad y habilidad técnica que se necesitan para crear este medio patentemente simple. Y eso es precisamente lo que esperábamos conseguir. La radio es una forma de arte poderosa y a menudo pasada por alto. Al comprender su historia, su tecnología y su lenguaje único, podemos apreciar mejor la magia que aporta a nuestras vidas. Ahora que lo pienso, ¿qué crees que le depara el futuro a este medio tan perdurable? Con Internet y las nuevas tecnologías, seguirá la radio siendo relevante. Es cierto, la radio ha sobrevivido a muchos cambios. ¿Crees que Internet es una amenaza para la radio o más bien una oportunidad? Esa es la gran pregunta. Algunos predijeron la desaparición de la radio con la llegada de la televisión y luego con Internet. Pero la radio siempre se adapta, ¿no? Adoptando nuevas tecnologías. Exactamente. Internet en particular ha sido un punto de inflexión, ha roto las barreras geográficas y ha dado lugar a nuevas formas de contenido de audio, como los podcasts, que son como programas de radio a la carta. Entiendo. Entonces, la radio está evolucionando, pero ¿qué pasa con los elementos centrales que la hacen única? La voz, la música, la narración, seguirán siendo importantes en este nuevo panorama digital. Creo que esos elementos son atemporales. La voz humana tiene un poder para conectar, transmitir emociones, la música siempre nos conmoverá, y la narración de historias, ya sea a través de noticias, dramas o incluso un buen anuncio, siempre será esencial. Entonces, incluso en un mundo de streaming y contenido a la carta, todavía hay algo especial en sintonizar una emisora de radio, escuchar una voz familiar, descubrir nueva música y sentirse conectado a una comunidad. Absolutamente. La radio ofrece una sensación de inmediatez, de experiencia compartida. Es una conversación en vivo, un tapiz de sonido en constante evolución. Empiezo a darme cuenta de que la radio es más que una simple fuente de entretenimiento o información. Es una fuerza cultural, una forma de conectar con nuestra humanidad. Es una visión muy profunda. La radio tiene el poder de unirnos, informarnos, desafiar nuestras perspectivas e inspirarnos. Es un medio con una rica historia y un futuro brillante. Esta inmersión ha sido realmente reveladora. Siento que he adquirido una nueva apreciación por la radio. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de nuestra exploración? Honestamente, la idea de que la radio es mucho más que un simple ruido de fondo.
Es una experiencia cuidadosamente elaborada. Creo que a partir de ahora escucharé la radio con más atención, más consciente de todo el trabajo que hay detrás de cada sonido. No podría estar más de acuerdo. Así que la próxima vez que enciendas la radio, tómate un momento para escuchar realmente. Presta atención a las voces, la música, los silencios. Hay un universo de sonido esperando ser descubierto, y la radio es la llave para abrir su magia. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el niño. Se nota que tienes algunas preguntas candentes sobre este fenómeno, y créeme, es mucho más fascinante que un simple informe meteorológico. Tenemos un tesoro de información del artículo de Wikipedia sobre el niño, así que prepárate. Vamos a explorar qué es tan difícil de predecir y el impacto sorprendente que ha tenido en las civilizaciones a lo largo de la historia. Listo para descubrir cómo un cambio en el Océano Pacífico puede tener repercusiones globales. Lo fascinante es que a menudo se confunde el niño con una sola tormenta o evento climático, pero en realidad es un patrón climático complejo con consecuencias globales. Imaginamos una especie de danza entre el océano y la atmósfera en el Pacífico. Me intriga esa danza. El artículo de Wikipedia describe al niño como la fase cálida de un ciclo más amplio llamado ENSOFE, el Niño Oscilación del Sur. ¿Podrías explicar qué significa eso? Por supuesto. Imagina un balborcín entre aguas cálidas y frías en el Océano Pacífico ecuatorial. El niño ocurre cuando el agua caliente en el Pacífico Oriental domina, debilitando los vientos alisios y alterando los patrones climáticos globales. Y la fase fría de este balancín sería la niña, ¿verdad? Como la hermana traviesa del niño, siempre causando revuelo. Pero ¿por qué es tan difícil predecir cuándo ocurrirá el niño? Exactamente. Lo interesante es que esta danza no sigue un horario estricto. Es más bien un ritmo que cambia de tempo, lo que lo hace muy difícil de predecir. Algunos ciclos son cortos, otros largos, y eso es parte de lo que hace que el niño sea un rompecabezas tan fascinante. De hecho, hay una explicación común que se queda corta que atribuye al niño únicamente al debilitamiento de los vientos alisios que empujan el agua caliente hacia el este. Sí. Y el artículo de Wikipedia parece desafiar esa idea, mencionando las corrientes oceánicas, la rotación de la Tierra e incluso las fuerzas de las mareas como factores importantes. Ahí es donde se pone realmente interesante. El origen del niño es un tema que aún se debate y es mucho más complejo que solo el viento. Las corrientes oceánicas, como la corriente de Humboldt e incluso la rotación de la Tierra, crean una interacción compleja de fuerzas. Incluso los patrones de las mareas pueden contribuir. Y esa complejidad es una de las razones por las que la predicción del niño sigue siendo un desafío para los científicos. Entonces, no se trata de una sola causa simple, sino de una intrincada red de factores. Es increíble. Y aunque los científicos siguen descifrando este enigma, sabemos que el niño tiene efectos tangibles y a veces devastadores. El artículo de Wikipedia describe de manera vívida sus dramáticos impactos en América del Sur. Pensemos en las comunidades costeras de Perú y Ecuador que dependen de la corriente de Humboldt. Es una corriente fría y rica en nutrientes que sustenta un enorme ecosistema y la industria pesquera. El niño interrumpe ese flujo, causando que algunas especies de peces desaparezcan mientras que otras prosperan enteradamente. Es como si se alterara repentinamente toda la cadena alimentaria. ¿Cuáles son las consecuencias de esta interrupción? Exacto. Algunas especies como la anchoveta, que son una parte clave del ecosistema y una fuente importante de alimento e ingresos, simplemente desaparecen. Sus poblaciones se desploman porque las cálidas aguas del Niño interrumpen sus fuentes de alimento y zonas de reproducción. Pero no todos son malas noticias. Otras especies, como el camarón, se benefician del agua más cálida y experimentan un auge poblacional durante los eventos del Niño. Es una compleja interacción de ganadores y perdedores, y comprender estos cambios es crucial para gestionar la pesca y garantizar la salud a largo plazo del ecosistema. Entonces, el niño crea un verdadero dilema para las comunidades costeras. Por un lado, trae dificultades y pérdidas económicas, pero por otro lado, ofrece oportunidades para aquellos que pueden adaptarse. Esa es una gran observación. Resalta la necesidad de estrategias de gestión flexibles y la capacidad de anticipar estos cambios. Y aunque los impactos en la pesca son significativos, los efectos del Niño se extienden mucho más allá de la costa. El artículo de Wikipedia describe un panorama sombrío de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Especialmente en lugares como Ecuador y Perú, ¿verdad? Esas imágenes son difíciles de olvidar. Así es. Es importante recordar que esos eventos climáticos extremos no son incidentes aislados. Son parte de un patrón más amplio impulsado por la influencia del Niño en la circulación atmosférica. ¿Recuerdas el efecto del balancín del que hablamos? Bueno,
Cuando el agua caliente se desplaza hacia el este, interrumpe el patrón normal de lluvias, haciendo que algunas áreas reciban mucha más lluvia de lo habitual, mientras que otras experimentan sequías severas. Es una redistribución dramática de la humedad a lo largo del continente. ¿Y qué ocurre en otras partes del mundo? Exacto. Y esto puede tener consecuencias de gran alcance para la agricultura, la infraestructura e incluso la salud pública. Imagina el impacto en las comunidades que dependen de lluvias predecibles para sus cultivos o que se enfrentan al riesgo de inundaciones devastadoras. Es un claro recordatorio de cuán vulnerables somos a estos cambios en los patrones climáticos. El Niño, como hemos visto, tiene un alcance que se extiende más allá de América del Sur. El artículo de Wikipedia también mencionó su influencia en otras partes del mundo, como Australia e incluso América del Norte. Es increíble cómo este patrón climático en el Pacífico puede tener efectos tan lejanos. Hablemos primero de Australia. ¿Cómo afecta el Niño a este continente? Mientras que América del Sur a menudo se enfrenta a lluvias excesivas durante el Niño, Australia suele experimentar lo contrario. Sequía. El cambio en la circulación atmosférica trae aire más seco al continente, lo que reduce las precipitaciones y aumenta el riesgo de incendios forestales. Es como un cambio a escala continental en los patrones climáticos. Y las consecuencias pueden ser graves, especialmente para la agricultura. Las sequías pueden diezmar los cultivos, provocando pérdidas económicas y escasez de alimentos. Es un duro recordatorio de lo interconectados que están realmente los sistemas meteorológicos de nuestro planeta. ¿Y qué ocurre en América del Norte? ¿Cómo nos afecta el Niño aquí? La influencia del Niño en América del Norte se siente principalmente a través de su impacto en la corriente en chorro, una corriente de aire rápida que fluye en lo alto de la atmósfera y que dirige los sistemas meteorológicos. Durante los años del Niño, la corriente en chorro a menudo se desplaza hacia el sur, lo que trae condiciones más húmedas y frías al sur de los Estados Unidos, incluida California. Eso explica por qué California a veces experimenta lluvias más intensas durante los años del Niño. Exactamente. Y esas lluvias más intensas pueden ser un arma de doble filo. Aunque pueden aliviar las condiciones de sequía, también pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas que ya son vulnerables a estos peligros. Es un delicado equilibrio y comprender cómo influya el Niño en esos patrones climáticos regionales es crucial para los esfuerzos de preparación y mitigación. Es increíble cómo este patrón climático en el Pacífico puede tener efectos tan de gran alcance. Realmente subraya la necesidad de cooperación global y una comprensión más profunda de estos sistemas interconectados. Pero volvamos a Sudamérica por un momento. El artículo de Wikipedia menciona algunos detalles interesantes sobre el impacto del Niño en países específicos. Por supuesto. Tomemos como ejemplo a Colombia. El Niño suele traer consigo una disminución pronunciada de las precipitaciones y la humedad en las regiones caribeña y andina. Esto puede tener consecuencias significativas para la agricultura, en particular para cultivos como el fique, la yuca e incluso el café, que es una parte importante de la economía colombiana. Entonces, incluso en un ligero cambio en los patrones de lluvia puede tener un impacto en la economía. Precisamente. Y no se trata solo de agricultura. La reducción de las precipitaciones también puede afectar a la generación de energía hidroeléctrica, lo que podría dar lugar a una escasez de energía. Incluso puede aumentar el riesgo de incendios forestales. Es una reacción en cadena de impactos interconectados. Exactamente. Y pone de manifiesto la importancia de las medidas proactivas para mitigar estos efectos. Colombia, por ejemplo, cuenta con un instituto gubernamental, el IDEAM, que se centra en la investigación atmosférica, meteorológica y climática, desempeñan un papel crucial en el seguimiento del Niño y proporcionan datos valiosos para la toma de decisiones. Así que no se trata solo de comprender el Niño, sino de utilizar ese conocimiento para prepararse y adaptarse. Exacto. Y eso nos lleva a otro estudio de caso interesante, los efectos devastadores del Niño en Ecuador. ¿Recuerdas las lluvias intensas y las inundaciones de las que hablamos antes? Bueno, estas pueden ser particularmente graves en Ecuador, lo que a menudo provoca daños generalizados en las infraestructuras, la agricultura, incluso la pérdida de vidas. Es un recordatorio de que el Niño no es solo un concepto científico. Tiene consecuencias muy reales para la vida de las personas. Totalmente. El artículo de Wikipedia menciona el evento del Niño de 1982-83, que causó importantes pérdidas económicas a Ecuador, estimadas en una reducción del 5.3% del PIB. Y solo 4 años después, en 1987, nuevas inundaciones provocaron más destrucción. Es difícil imaginar el impacto de esos eventos repetidos. Es significativo, pero incluso en medio de la devastación hubo algunos beneficios ecológicos inesperados. El aumento de las precipitaciones trajo una exuberante vegetación a la costa ecuatoriana, creando un marcado contraste con el paisaje típicamente árido. Entonces no siempre es una simple historia de destrucción. También puede haber resultados inesperados. Exactamente.
Y el artículo de Wikipedia destacaba que el evento del niño más impactante en la historia de Ecuador fue el de 1998-1999. Las intensas lluvias causaron estragos en la agricultura del Golfo de Guayaquil, una importante región agrícola del país. Esto provocó una disminución de las exportaciones, un debilitamiento de la economía y, en última instancia, obligó a Ecuador a adoptar la dolarización como forma de estabilizar su sistema financiero. Vaya, ese es un ejemplo bastante dramático de cómo el niño puede moldear el panorama económico y político de un país. Lo es. Y subraya la importancia de comprender el alcance total de los posibles impactos del niño, no solo los eventos meteorológicos inmediatos, sino también las consecuencias a largo plazo para la sociedad y el medio ambiente. Sin duda, esta ha sido una inmersión profunda en el impacto del niño en América del Sur y más allá. Pero como hemos visto, la historia del niño es algo más que patrones climáticos y consecuencias económicas. También se trata de historia y de cómo este fenómeno climático ha dado forma a las civilizaciones a lo largo del tiempo. Tienes razón. Y ese es un aspecto fascinante del niño que exploraremos con más detalle en nuestro próximo segmento. Manténganse en sintonía mientras nos adentramos en el registro histórico y descubrimos las sorprendentes conexiones del niño con culturas antiguas, imperios e incluso revoluciones. Retomando nuestra inmersión en el niño, justo antes de esta pausa hablábamos de sus impactos en Sudamérica y otras regiones. Pero ahora, adentrémonos en cómo este patrón climático aparentemente simple ha dejado su huella en la historia de la humanidad. Exactamente. Es alucinante pensar que el niño podría haber influido en el auge y caída de civilizaciones enteras, tal como sugiere el artículo de Wikipedia. Así es. Empecemos con un ejemplo fascinante. La concha Spondylus. Esta concha de colores brillantes era increíblemente valiosa para las culturas precolombinas a lo largo de la costa del Pacífico de Sudamérica, desde Ecuador hasta Perú. El artículo mencionaba que la usaban para todo, desde hermentación y rituales hasta como moneda. ¿Cómo pudo un simple molusco tener tanta importancia? La clave está en que el niño influía directamente en la disponibilidad del Spondylus. Durante los años del niño, las aguas más cálidas alteraban el hábitat de la concha, haciéndola escasa. En cambio, durante los años de la niña, el agua más fría traía abundancia de Spondylus. Imagínate ser un sacerdote o un gobernante en una de estas sociedades antiguas. Esta concha, esencial para sus prácticas religiosas y su economía, de repente está a merced de este patrón climático impredecible. Debió ser a la vez inspirador y aterrador. Sin duda. Probablemente alimentó tanto la reverencia por el poder del niño como un profundo deseo de comprenderlo y predecirlo. Algunos investigadores creen que los propios ciclos del niño podrían estar reflejados en el arte y la mitología de estas culturas. Es como si el niño estuviera tejido en la trama misma de su existencia. Es increíble. Pero, ¿podría el niño haber tenido un impacto aún mayor? El artículo menciona su posible papel en la decadencia de ciertas civilizaciones. Así es. Algunos estudiosos sugieren que el niño jugó un papel en el declive de la cultura chavina en Perú, que floreció entre el 900 y el 200 AP. Imaginemos una sociedad dependiente de la agricultura, repentinamente golpeada por una serie de inundaciones devastadoras o sequías prolongadas provocadas por el niño. Podría fácilmente perturbar su suministro de alimentos, debilitar su estructura social y, en última instancia, conducir a su declive. Es un poderoso recordatorio de que incluso las civilizaciones avanzadas son vulnerables a las fuerzas de la naturaleza, especialmente aquellas que no comprendemos completamente o que no podemos predecir. Precisamente. Y el artículo de Wikipedia insinúa el posible papel del niño en eventos históricos aún más significativos, como el declive del Imperio Inca en el siglo XV e incluso la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Un momento, la Revolución Francesa. Eso parece exagerado. ¿Cuál es la conexión? Algunos investigadores creen que un evento del niño particularmente fuerte a finales de la década de 1780 podría haber contribuido a una serie de malas cosechas en Europa, lo que condujo a una hambruna generalizada y al malestar social que en última instancia ayudó a alimentar la revolución. ¡Wow! Entonces, este patrón climático aparentemente lejano en el Pacífico podría haber tenido efectos dominó que se sintieron en todo el mundo, contribuyendo a uno de los eventos más cruciales de la historia de la humanidad. Es una teoría fascinante y aunque se necesita más investigación para demostrar definitivamente el vínculo, pone de manifiesto la interconexión de nuestro planeta y cómo los eventos aparentemente aislados pueden tener consecuencias globales. Es un poco aleccionador, ¿no crees? Nos hace darnos cuenta de cuánto estamos todavía a merced de los caprichos de la naturaleza, incluso en nuestro mundo moderno. Totalmente de acuerdo. Y el artículo de Wikipedia refuerza este punto con ejemplos de mega niños más recientes, como los eventos de 1982-83 y 1997-98. Estos fueron niños increíblemente poderosos y sus impactos se sintieron en todo el mundo, desde inundaciones devastadoras en Sudamérica hasta sequías severas en Australia e Indonesia. Exacto. Y con el cambio climático potencialmente intensificando los eventos del niño,
Parece que estos ejemplos históricos ofrecen una visión de un futuro para el que debemos prepararnos. Comprender el pasado del niño no se trata solo de satisfacer nuestra curiosidad. Se trata de aprender de esos patrones históricos para anticipar mejor y mitigar los riesgos de eventos futuros. Y entonces, a medida que concluimos nuestra inmersión profunda en el niño, ¿cuál es la conclusión clave para nuestros oyentes? ¿En qué deberían pensar mientras siguen con su día? La conclusión clave es esta. El niño no es solo un fenómeno científico, es una fuerza poderosa que ha dado forma a nuestro planeta y a nuestra historia durante milenios. Y a medida que nos enfrentamos a un futuro de incertidumbre climática, comprender el niño, sus complejidades y sus posibles impactos es más crucial que nunca. Bien dicho. Es un recordatorio de que todos estamos interconectados, tanto globalmente como a través del tiempo. Y cuanto más comprendamos estos sistemas complejos, mejor equipados estaremos para afrontar los retos del futuro. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el niño. Esperamos que la hayan encontrado tan fascinante y estimulante como nosotros. Si retomamos nuestra inmersión profunda en el niño, hemos explorado sus impactos devastadores en Sudamérica y otras regiones, así como su influencia en la historia de la humanidad. Ahora me gustaría profundizar en la relación entre el niño y el cambio climático. ¿Cómo se entrelazan estos dos fenómenos? Es una pregunta crucial. El niño es un fenómeno natural que ha existido durante milenios, pero el cambio climático está alterando las reglas del juego. El calentamiento global está aumentando la temperatura del océano y esto podría tener un impacto directo en la frecuencia e intensidad de los eventos del niño. Entonces podríamos ver mega niños más frecuentes en el futuro. El artículo de Wikipedia menciona que algunos científicos creen que esto es una posibilidad real. Así es. Algunos modelos climáticos sugieren que a medida que el planeta se calienta, podremos ver un aumento en la frecuencia de eventos del Niño extremos, incluso duplicándose en el próximo siglo. Esto significa que podríamos enfrentarnos a impactos más severos, desde sequías e inundaciones más intensas hasta un mayor riesgo de incendios forestales y tormentas devastadoras. Las consecuencias serían realmente alarmantes. Y no podemos olvidar los impactos en la agricultura, la economía y la estabilidad social. Exactamente. El niño ya está afectando la seguridad alimentaria en muchas partes del mundo y el cambio climático solo exacerbará estos problemas. Las sequías prolongadas pueden devastar cultivos, mientras que las lluvias torrenciales pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que destruyen cosechas e infraestructuras vitales. Es un panorama desalentador, pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos prepararnos para un futuro con el niño más intenso y frecuente? La clave está en la investigación, la adaptación y la mitigación. Necesitamos invertir en una mejor comprensión del niño y cómo interactúa con el cambio climático. Esto implica mejorar los modelos climáticos, fortalecer los sistemas de alerta temprana y desarrollar estrategias de gestión de riesgos más efectivas. Y en cuanto a la mitigación, ¿qué medidas podemos tomar para reducir nuestra huella de carbono y frenar el cambio climático? Las soluciones son complejas, pero hay acciones concretas que podemos tomar, tanto a nivel individual como colectivo. Debemos transicionar hacia fuentes de energía renovable, mejorar la eficiencia energética, reducir la deforestación y promover prácticas agrícolas sostenibles. También es crucial que los gobiernos implementen políticas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un llamado a la acción urgente. No podemos permitirnos ignorar las señales de alerta. Tienes razón. Comprender el niño y su conexión con el cambio climático es fundamental para construir un futuro más resiliente y sostenible. Debemos actuar ahora para proteger nuestro planeta y las generaciones futuras. Amigos, esta ha sido nuestra inmersión profunda en el niño. Espero que les haya resultado tan reveladora como a mí. Desde su impacto en antiguas civilizaciones hasta su papel en un mundo afectado por el cambio climático, el niño nos recuerda el inmenso poder de la naturaleza y nuestra responsabilidad de comprenderla y respetarla. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión en el conocimiento. Esta vez nos adentramos en el misterio de la piedra del Sol, ese gigante de basalto que ha fascinado a tantos con sus enigmáticos tallados. Ustedes, nuestros apasionados oyentes, nos han compartido un artículo de Wikipedia sobre este coloso azteca. Y déjenme decirles que hay mucho más que una simple descripción. Totalmente. La piedra del Sol no es solo un calendario, es un portal a la mente de los aztecas, una representación tangible de su relación con el cosmos. Me intriga pensar que esta piedra de más de 24 toneladas y 3.6 metros de diámetro no es solo una reliquia, sino una ventana a una cosmovisión tan compleja. Pero para empezar,
¿Qué la hace tan especial más allá de su tamaño? Lo que realmente la distingue es la intrincada red de símbolos que la cubren. Cada línea, cada figura nos habla de deidades, ciclos temporales y eventos cataclísmicos que para los aztecas definían la historia del universo. En el artículo mencionan que en el centro de la piedra se encuentra un rostro. Es Tonatu, el dios del sol, como siempre se ha dicho. Esa es la interpretación tradicional, sí, pero no la única. Algunos estudiosos sugieren que podría tratarse de Teatecutli, la deidad de la tierra. Fíjate, incluso el corazón de la piedra del sol genera debate, y eso es lo que la hace aún más fascinante. Qué interesante. Una sola imagen, múltiples interpretaciones. Y si el centro ya despierta tanta curiosidad, me muero por saber qué ocultan los demás elementos. Por ejemplo, tomemos los 4 cuadrados que rodean el rostro central. Estos representan las 4 eras o soles anteriores, cada una con su propio final apocalíptico. Jaguares devoradores, vientos huracanados, lluvias de fuego e inundaciones devastadoras. Es como si cada era tuviera una fuerza imparable que la borraba del mapa. ¿Por qué crees que los aztecas estaban tan obsesionados con estos finales catastróficos? Es una pregunta que nos lleva al núcleo de su cosmovisión. Para ellos el tiempo era cíclico, una danza constante de creación y destrucción. Las eras nacían, florecían y perecían bajo la influencia de fuerzas cósmicas. Entender estos ciclos era fundamental para comprender su lugar en el universo. Y si el tiempo era cíclico, significa que también creían que nuestro mundo, el quinto sol, tendría un final similar. Exacto. Para los aztecas, nada era eterno. Pero lo interesante es que la duración de cada era, según la piedra del sol, es un múltiplo de 52, el número de años que componían un siglo azteca. Esto nos dice que el 52 no era solo una medida de tiempo, sino un número cargado de significado cósmico. Claro, el famoso ciclo de 52 años que culminaba con la ceremonia del fuego nuevo. Y hablando de ciclos, no podemos olvidar mencionar el glifo Oyin, que representa el movimiento, y curiosamente también está asociado al quinto sol. Precisamente. El hoy nos recuerda que vivimos en una era de constante cambio, un recordatorio que quizá los aztecas querían plasmar en piedra para la posteridad. Increíble. Ya solo con el rostro central y los 4 soles, la piedra del sol nos revela una cosmovisión fascinante. Pero aún nos quedan muchos misterios por descifrar. ¿Qué nos espera en los anillos que rodean estos elementos centrales? En el primer anillo encontramos los glifos de los 20 días del calendario sagrado azteca, el Tonalpohualli. No es una simple lista de nombres. Cada día tiene su propia deidad, energía y augurio. Imagínate que tu destino estuviera marcado por el día de tu nacimiento. Sería una forma completamente diferente de ver el mundo. ¿Y qué me dices del segundo anillo? Es ahí donde finalmente encontramos la función de calendario que se le atribuye a la piedra del sol. Es tentador pensarlo, pero el segundo anillo es uno de los elementos más enigmáticos. Sus secciones cuadradas y los 8 ángulos que lo dividen podrían representar semanas y divisiones del tiempo, pero aún hay mucho debate entre los expertos. Misterio resuelto a medias. Me encanta. Lo sé, la piedra del sol no revela sus secretos fácilmente, pero eso es parte de su encanto, ¿no crees? Siempre hay algo nuevo que descubrir. Totalmente. Y si hablamos de impacto visual, no podemos olvidar el tercer anillo, dominado por 2 imponentes, Xucatl, las serpientes de fuego, que representan en este contexto. Las Xicotailos son figuras fascinantes. En la piedra del sol, sus cuerpos enroscados simbolizan el cielo y la naturaleza cíclica del tiempo. Algunos estudiosos creen que las secciones de sus cuerpos podrían representar las llamas o incluso los 52 años del siglo azteca. Claro. Sus cuerpos serían una representación visual de ese ciclo que tanto marcaba la vida de los aztecas. Y si no me equivoco, entre las colas de las serpientes se encuentra un cuadrado con la fecha 13 Carrizo, ¿verdad? Exacto. Se cree que esa fecha corresponde al año 1479, año de la ceremonia del Fuego Nuevo, durante el reinado de Xucatl. Algunos historiadores sugieren que ese mismo año se elaboró la piedra del sol. Es increíble pensar que esta piedra ha sido testigo de más de 500 años de historia. Pero ¿por qué se enterró? ¿Qué pasó después de su creación? Ahí es donde la historia de la piedra del sol da un giro inesperado. Prepárate para un viaje a través del tiempo, un recorrido que nos llevará desde la grandeza del imperio azteca hasta la turbulencia de la conquista española. La historia de la piedra del sol va más allá de sus símbolos. Su viaje a través del tiempo es tan cautivador como su significado. Hablemos de su creación. Aunque no hay un consenso absoluto sobre la fecha exacta, se cree que fue tallada durante el periodo posclásico mesoamericano entre 1250 y 1521. Un periodo bastante amplio, ¿no? ¿Hay alguna pista que nos acerque más al momento de su creación? Algunos historiadores, como Diego Durán, sugieren que fue comisionada por el Tlatoani Axayácatl en 1479, el mismo año de la ceremonia del Fuego Nuevo que mencionamos antes. Imagínate 50,000 hombres transportando ese coloso de basalto desde las faldas del volcán Xitel a 22 kilómetros de Tenochtitlán. Un esfuerzo titánico. No solo la talla en sí, sino también el traslado de una piedra de 24 toneladas.
Y hablando de la talla, ¿por qué eligieron el basalto? Era un material común en el arte azteca. El basalto era una elección frecuente para la escultura monumental. Es una roca volcánica resistente y abundante en la región. Lo interesante es que la piedra específica, la piedra del Sol, proviene del volcán Zitel. Esto nos habla de la importancia que le daban a la procedencia de los materiales, dotando la piedra de una conexión aún más profunda con su entorno. Es como si cada detalle, desde la elección del material hasta la ubicación de la talla, estuviera imbuido de significado. Pero después de todo ese esfuerzo, la piedra del Sol fue enterrada. ¿Qué llevó a su ocultamiento? Tras la conquista española, el destino de la piedra del Sol dio un giro dramático. Se cree que por orden del arzobispo Alonso de Montúfar, la piedra fue enterrada cerca del Templo Mayor. Su objetivo era erradicar las creencias indígenas consideradas paganas por la Iglesia Católica, un acto que refleja la imposición cultural y la lucha por el poder que caracterizó la conquista. Una historia que se repite en muchas culturas conquistadas. La destrucción o el ocultamiento de símbolos que representan una identidad diferente. Pero por suerte la piedra del Sol no permaneció enterrada para siempre. ¿Cómo fue su redescubrimiento? Sucedió en 1790 durante unas obras de renovación en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Imagínate la sorpresa de los trabajadores al encontrar este gigante de piedra bajo tierra. Debió ser un hallazgo impactante. ¿Qué sucedió con la piedra después de ser desenterrada? Inicialmente se colocó en un costado de la torre poniente de la Catedral Metropolitana. Allí le estudiaron personajes como Alexander von Humboldt, quien quedó fascinado por su iconografía. Su presencia en la catedral despertó el interés de muchos estudiosos, aunque no todos coincidían en su significado. Había diferentes interpretaciones sobre su función. Exactamente. Algunos la veían como un calendario, otros como un altar de sacrificios, incluso hubo quienes la consideraron una simple curiosidad. Esto nos recuerda que la interpretación del pasado está en constante evolución. Lo que hoy damos por sentado sobre la piedra del Sol podría cambiar en el futuro con nuevas investigaciones. Es fascinante cómo un objeto puede generar tantas lecturas distintas a lo largo del tiempo. Pero su historia no termina ahí, ¿verdad? El artículo mencionaba un episodio bastante triste durante la invasión estadounidense. Lamentablemente sí. Durante la ocupación estadounidense en el siglo XIX, la catedral fue utilizada por soldados del ejército estadounidense, quienes, y esto es realmente indignante, usaron la piedra del Sol como diana para prácticas de tiro. Es difícil de creer. Tanta historia, tanto simbolismo reducido a un blanco de tiro. ¿Cómo pudieron ser tan irrespetuosos con un monumento de tal importancia? Es un reflejo de la falta de comprensión y respeto hacia las culturas prehispánicas que prevalecían en esa época. Afortunadamente, los daños no fueron irreparables y la piedra del Sol fue rescatada de ese destino. Me alegra saber que sobrevivió ese desafortunado episodio. ¿Dónde se encuentra actualmente? En 1865, la piedra del Sol fue trasladada a la Galería de Monolitos del Museo Nacional. Finalmente, en 1964, encontró su lugar definitivo en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde se exhibe en todo su esplendor. Ahí es donde la he visto. Su presencia es imponente. Es increíble pensar en todo lo que ha presenciado a lo largo de los siglos. La grandeza del Imperio Azteca, la conquista española, invasión estadounidense y ahora la admiración de miles de visitantes de todo el mundo. La piedra del Sol es mucho más que una simple piedra. Es un símbolo de resistencia cultural, un legado ancestral que nos conecta con nuestro pasado y nos invita a reflexionar sobre nuestro presente. Totalmente de acuerdo. Y hablando de reflexionar, ¿qué relevancia crees que tiene la piedra del Sol para nosotros hoy en día? Más allá de su valor histórico y artístico, ¿qué nos puede enseñar a las sociedades del siglo XXI? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón de este viaje al conocimiento. La piedra del Sol no solo nos habla del pasado, nos interpela en el presente, nos recuerda la importancia de conectar con nuestras raíces, de valorar la sabiduría ancestral y de comprender la complejidad de las culturas prehispánicas. Es un llamado a la introspección, a mirar hacia adentro para comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Y también nos invita a mirar hacia afuera, a cuestionar nuestras acciones en el presente y su impacto en el futuro. Exactamente. La piedra del Sol, con su representación del tiempo cíclico, nos recuerda que no somos dueños del tiempo, sino parte de él. Que todo está conectado y que el universo está en constante transformación. Es un recordatorio poderoso en una época marcada por la inmediatez y la desconexión con la naturaleza, pero también es un recordatorio esperanzador, ¿no crees? Si el tiempo es cíclico, significa que siempre hay oportunidad para el cambio, para el renacimiento. Sin duda. La piedra del Sol nos invita a aprender del pasado, a vivir el presente con conciencia y a construir un futuro más armónico con nosotros mismos y con el planeta. Y a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir desvelando los misterios que aún encierra este coloso de basalto. ¿Qué te parece si para terminar
invitamos a nuestros oyentes a realizar su propia inmersión en el mundo de la Piedra del Sol. Me parece una excelente idea. Animo a todos a investigar más sobre el calendario azteca, sus 20 días y sus significados. También pueden explorar las historias de las 4 eras anteriores y sus finales apocalípticos. Y por supuesto les recomiendo visitar el Museo Nacional de Antropología e Historia para contemplar la Piedra del Sol en persona. Observar cada detalle de sus tallados es como adentrarse en un laberinto de símbolos y significados, un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio. Un viaje que nos conecta con una cultura milenaria que nos sigue sorprendiendo y enseñando. Y con eso, queridos oyentes, concluimos nuestra inmersión profunda en el mundo de la Piedra del Sol. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo y la cosmología azteca. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, el conocimiento es un tesoro que se multiplica cuando se comparte. Hasta la próxima inmersión. Tienes razón, la Piedra del Sol invita a explorarla. Poder verla en persona y con detenimiento debe ser una experiencia increíble. Sin duda. Es como si la piedra te hablara, te invitara a descifrar sus secretos. Y hablando de secretos, ¿recuerdas la fecha 13 Carrizo que mencionamos antes? Se cree que corresponde al año 1479, un año clave en la historia de la Piedra del Sol. Sí, el año en que se celebró la ceremonia del Fuego Nuevo durante el reinado de Akayacatl. Y según algunos historiadores, también el año de la creación de la Piedra del Sol. ¿Hay alguna conexión entre la creación de la piedra y la ceremonia del Fuego Nuevo? Es una pregunta interesante. La ceremonia de Fuego Nuevo era un ritual de renovación cósmica, un momento crucial en el que se apagaban todos los fuegos y se encendía uno nuevo en el pecho de un sacrificado. Este fuego, pues, simbolizaba el inicio de un nuevo ciclo de 52 años. Es decir, la creación de la Piedra del Sol podría coincidir con el inicio de un nuevo ciclo. Podría ser que la piedra fuera concebida como una representación física de este nuevo comienzo, una forma de plasmar en piedra la renovación del cosmos. Es una teoría fascinante. La Piedra del Sol, como representación del tiempo cíclico y la renovación cósmica, habría sido un símbolo muy poderoso para el reinado de Ashayacatl, una forma de legitimar su poder y conectar su gobierno con las fuerzas divinas. Increíble cómo un solo objeto puede tener tantas capas de significado. Empezamos hablando de un calendario y ahora estamos explorando la conexión entre la piedra, el poder político y la cosmología azteca. Y aún hay mucho más por descubrir. Cada detalle de la Piedra del Sol, desde los glifos de los 20 días hasta las fauces abiertas de la Xucotl, nos ofrece una pista sobre la forma en que los aztecas entendían el mundo. Es como si estuviéramos resolviendo un rompecabezas gigante pieza por pieza, y cada nueva pieza que encontramos nos revela una imagen más completa, más fascinante. Exacto. La Piedra del Sol es un legado invaluable que nos invita a seguir investigando, a seguir cuestionando, a seguir aprendiendo del pasado para comprender mejor nuestro presente y construir un futuro más consciente. Y con esa invitación a la exploración, a la reflexión, al conocimiento, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de la Piedra del Sol. Ha sido un placer explorar este tema contigo. El placer ha sido mío. Gracias por la invitación. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la cosmología azteca. Esperamos que les haya inspirado a seguir descubriendo los misterios del pasado y a conectar con la riqueza de las culturas ancestrales. Hasta la próxima.